título para el estudio bíblico de hoy es La ruina moral de las personas sin Dios. ¿Cuál es el título? La ruina moral de las personas. La ruina moral de las personas sin Dios. Y cuando estemos leyendo esta poderosa porción de la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta por qué es que decidí titular este estudio así. Y vamos a leer Romanos capítulo 1 del versículo 26 al 32 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Oremos. Poderoso Padre, buen Dios, gracias te damos por tu palabra que tú inspiraste. Gracias te damos porque por medio de ella nosotros nos damos cuenta, oh Señor, acerca de la ruina moral de las personas que no te toman a ti en cuenta, que están sin ti, oh Señor, que te aborrecen, así como lo acabamos de leer. Padre, una y otra vez habla en tu poderosa palabra la necesidad urgente de poder predicar todo el consejo tuyo, todo lo que tú has inspirado, oh Señor, porque es así como nosotros vamos a poder comprender todo cuanto tiene que ver acerca de lo que tú aborreces, oh Señor, acerca de lo que tú apruebas, acerca de lo que tú quieres que nosotros hagamos, acerca de todo lo que tú quieres que nosotros no hagamos, oh Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús de que para este mensaje que estamos por exponer, sea tu Espíritu Santo trayendo luz, trayendo dirección, trayendo esa iluminación gloriosa que necesitamos, Padre, para poder comprender lo que tú has dejado aquí establecido conforme a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús de que cuando todo sea dicho y hecho, Padre, podamos nosotros tener una vida completamente rendida al señorío de Cristo Jesús, para que sea Cristo Jesús gobernando en nuestras vidas, reinando con poder y con gloria y majestad. Llénanos de gozo, llénanos de sobriedad, llénanos de sabiduría espiritual, para la alabanza de tu gloria en Cristo Jesús, nuestro Señor Salvador. Y su pueblo dice amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Hay algo que quiero comenzar por leerles acerca de las 10 leyes del pecado. Hay 10 leyes del pecado escritas por el pastor Miguel Núñez, que él habla y comienza a hacer una observación de las consecuencias del pecado. La primera ley: el pecado te llevará más allá de donde pensabas llegar. Decimos que solo es hasta aquí, a veces cuando pecamos, ¿verdad? Es que solo pienso llegar hasta aquí, o créeme que esto está bajo control. Lo que estaba bajo control termina controlándote a ti. A su tiempo controlará tu corazón, y lo que controla tu corazón controlará también tus emociones, y eventualmente toda tu mente. Tu vida queda sometida al pecado. Segunda ley: el pecado te alejará más tiempo de lo que habías pensado. Es solo un par de días, puede pensar cualquier persona,
Y los días se convierten en semanas, y las semanas se convierten en meses, y los meses se convierten en años. Tercera ley del pecado. El pecado te costará más de lo que querías pagar. Te costará tu integridad, te costará tu reputación, te costará tu paz. Puede llegar a costarte tu esposa o tu esposo, tus hijos, tus amigos, tu trabajo, tu ministerio y tu iglesia. Cuarta ley. Pecas a tu manera, pero tienes que regresar a la manera de Dios. Él determina los términos de tu regreso, y sus caminos pueden ser largos y difíciles. La restauración del pecado es un proceso. Cuarta ley. El pecado engendra pecado. Una vez pecas, te ves en la necesidad de pecar nuevamente para encubrir tu primera falta. Sexta ley. El pecado te llevará a justificar lo que has hecho. El peso de la culpa y la necesidad de lucir bien ante los demás te llevará a explicar y luego a justificar tu pecado. Ahora pecarás de autojustificación. Séptima ley. El placer es efímero y temporal, pero las consecuencias del pecado son duraderas. El placer que te produce el pecado en el que incurres es de mucho menor duración que las consecuencias que te acarrea el haber pecado. Octava ley. No hay pecado oculto que Dios lo ponga de manifiesto. Cristo lo dijo con estas mismas palabras en Mateo 10:26, Marcos 4:22, Lucas 8:17 y Lucas 12:2. Novena ley. Mi pecado comienza cuando yo quiero, pero las consecuencias comienzan cuando Dios quiera. De hecho, Dios puede visitar la iniquidad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Décima ley del pecado. Nadie se burla de Dios. Gálatas 6:7. No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. De manera que he comenzado a leer estas 10 leyes del pecado escritas por el pastor Miguel Núñez, porque en lo que nosotros acabamos de leer en Romanos estamos viendo la ruina moral de las personas sin Dios. Si ustedes leyeron detenidamente, en Romanos se dice varias veces que porque ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, que porque ellos no tuvieron ese amor para con Dios, el amor a la verdad, Dios los entregó a sus propias pasiones, Dios los entregó a sus propias concupiscencias, Dios los entregó, dice la palabra de Dios, a todo lo que ellos querían hacer, estando atestados de toda injusticia. Hermanos, nadie puede negar de que hoy por hoy, a nivel mundial, estamos viviendo en una revolución moral, en una revolución sexual a la misma vez. ¿Cómo así? Ustedes podrán darse cuenta de que cuando leemos este versículo, ¿qué se le viene a usted? Porque aquí estamos en un estudio bíblico. ¿Qué se le viene a usted a la idea? Comenzando desde el versículo 26, que dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Habla de pasiones vergonzosas. Y oigan lo que dice: pues aún quienes cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. Comienza a decir que la mujer, y más adelante dice que los hombres. Ahora, ¿sabe de qué está hablando aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo? Está hablando de la homosexualidad. Las mujeres, y comienza él a decir, pues aún sus mujeres, dice, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, dice el versículo 27, ¿qué dice? Y de igual modo también, ¿quiénes? Los hombres, dejando el uso natural ¿de quién? De la mujer. Así es que hicieron, se encendieron en su lascivia, hermanos, en su perversidad, hermanos, de lascivia, de querer tener una forma altamente aberrante, pecaminosa, de venir a tener relaciones sexuales, hermanos, que no es correspondiente a la voluntad de Dios. Como dice, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo ¿qué? Hechos vergonzosos. ¿Quiénes? Hombres con hombres. ¿Y qué más? Y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Satanás lo que más está procurando llevar a cabo en todo el planeta Tierra es la destrucción
de la familia. Dios diseñó una familia compuesta por el hombre y por la mujer, un diseño perfecto de Dios. Tal así que la Biblia nos dice, ¿verdad?, de que el hombre representa a Cristo y la mujer a la iglesia, y de que el hombre debe de amar a la mujer como a sí mismo, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó para santificarla, y que la mujer respete a su marido. Hermanos, el diseño perfecto de Dios es la familia. Él constituyó a la familia, ¿para qué? Para que le trajera honra y gloria. Pero el hombre, cuando se permite ser influenciado por Satanás, por las corrientes filosóficas de este mundo y a la misma vez por los deseos pecaminosos que hay en sus miembros, en su carne, este hombre o esta mujer cambia por completo el diseño perfecto de Dios. ¿Y qué viene a suceder en ellos? Un extravío, un alejamiento, una perdición moral. Ellos tienen su mente entenebrecida, no pueden comprender lo que están haciendo, y lastimosamente hoy en muchas naciones del país se ha aprobado el que se pueda casar un hombre con otro hombre o una mujer con otra mujer. Y eso, hermanos, se está viendo a nivel internacional en muchas naciones donde se está probando eso. Incluso a muchos pastores en muchas iglesias, cuando ellos no llevan a cabo el ejercicio, ¿verdad?, del funcionamiento de venir a casar, a unir en santo matrimonio, iba a decir, pero tener en mente que es un hombre con una mujer, porque a veces nuestra mente no está pensando en las cosas. Pero cuando se le dice a un pastor de que quiera casar a un hombre con otro hombre, y él obviamente rehúsa hacerlo porque la Biblia condena eso, lo que pasa en otras naciones es que meten preso a esos pastores. Están recibiendo persecución, los están quitando literalmente de las iglesias y van presos por no hacer eso. Saben de que hoy por hoy, incluso en muchas iglesias, hay hombres que piensan que son mujeres y que están ejerciendo la función de pastor dentro de esas iglesias. Saben de que hoy están haciendo todas esas abominaciones. ¿Por qué razón? Porque todas esas personas no tienen en cuenta a Dios, no tienen temor a Dios. Y es lo que Pablo dice aquí, hermanos. Dice en el versículo 26: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Estas son pasiones vergonzosas, hermano. El que una mujer con un hombre se guste, se quieran relacionarse, quieran platicar, quieran convivir, eso es completamente natural. Eso es bueno y agradable delante de Dios. Donde ya es vergonzoso es donde viene a ser hombre con hombre o mujer con mujer. ¿Saben hasta qué grado hemos llegado nosotros hoy por hoy? Y digo nosotros, o sea, a la raza humana, en ese sentido de la raza humana, en que ahora a los niños menores de 10 años se les va inculcando también que si un niño varón se siente hembrita, que entonces sea hembrita. Y eso, hermano, es condenatorio de parte de Dios. Eso es abominación delante de Dios. Y viceversa también, si una niña se siente también un varoncito, que entonces sea varoncito y comienza a vestirlo como varoncito, a cambiar todas las cosas, todo el diseño de Dios. Pero eso es una mente reprobada, entenebrecida, satánica, diabólica, hermanos, que está llevando a cabo todo eso. Saben de que hoy por hoy se está también levantando una élite que se dice acerca de woke, que ellos están financiando a muchos medios de comunicación a nivel internacional, a nivel mundial, en todas las plataformas que usted puede ver en su celular, en las plataformas en la televisión, que usted también puede estar oyendo en la música. Se está metiendo mucho lo que es la ideología de género. Hermanos, debemos de estar alerta todos nosotros y de estar cuidando a nuestros hijos de esas perversidades, y hasta nosotros mismos debemos de estarnos cuidando también. Hoy por hoy ellos se enorgullecen de estar presentando un arco iris, le llaman el arco iris del orgullo. Dicen ellos de que ellos nos representan a ellos, hermanos, a la ideología de género,
Mas sin embargo ellos no entienden de que cuando Dios hizo aparecer, ¿verdad?, un arco iris después del diluvio, Él mismo dijo de que ya no iba a condenar a la tierra con agua, hermanos, y que cada vez que Él viera ese arco iris, Él se iba a recordar, dice la palabra de Dios, aunque Él siempre lo sabe todo, de que no iba a condenar nunca más a toda la tierra con agua. Debemos de estar cuidando a nuestros hijos, debemos de estar cuidando lo que ellos ven en el celular, lo que ellos ven en la televisión, lo que ellos están escuchando también en la radio. Debemos de estar pendientes, hermanos, porque Satanás quiere destruir a nuestros hijos, quiere destruir a todas aquellas personas que están descuidadas. Y aquí se está viendo la razón de por qué suceden todas estas cosas. Y es por eso aquí donde dice, versículo 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer. El uso natural era que un hombre estuviera con una mujer. Eso era el uso natural, que estuviera con una mujer. Se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Hermanos, ¿hasta qué punto ha llegado la irracionalidad de la mente del ser humano? Hasta hoy se escucha, hasta estos tiempos se escucha hablar de que un hombre puede estar embarazado. Hasta hoy se puede estar escuchando de que una mujer puede venir a tener algún problema, ¿verdad?, porque se hacen cirugías, hermanos. Si ustedes estudiaran y vieran todas esas abominaciones que se están haciendo en muchos países, hermanos, altamente desarrollados, esto es solamente obra de Satanás. Y esto que está hablando aquí el apóstol Pablo es algo que ha existido. Incluso ustedes saben por qué Dios mandó a destruir a Sodoma y a Gomorra. Por lo mismo que estaba pasando, por lo mismo que estaba sucediendo, tanta inmoralidad sexual, hombre con hombre, mujeres con mujeres, y el juicio de Dios cayó y a todos los destruyó. Solamente libró a Lot y a algunas personas más, hermanos, de ese juicio que vino sobre Sodoma y Gomorra. Dice la palabra de Dios al finalizar del versículo 27, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Hermanos, cuando una persona se aleja de Dios, esta persona viene a ser tomada por parte del reino de las tinieblas. Y el reino de las tinieblas induce, fomenta, cultiva en la mente de la persona que se ha alejado de Dios estos valores antimorales, antiéticos y principalmente anticristianos, hermano. Y esto es lo que se está viviendo en las sociedades hoy por hoy. El enemigo es tan sutil de que él está usando hasta muchos muñecos, muchos juegos, donde se está metiendo la ideología de género, que a los niños desde pequeñitos, hermanos, ya se les va metiendo todo eso en la mente. Y es por eso que yo les digo a ustedes, debemos de estar alerta, debemos de ser vigilantes de las cosas que están sucediendo, hermanos, alrededor nuestro. Muchos países han aprobado leyes acerca de lo que ya mencionamos. ¿Y saben qué es lo peor que puede venir a suceder? Saben que cuando se aprueba una ley, muchas personas no están de acuerdo inicialmente, pero cuando esto pasa un tiempo prolongado, ya lo van viendo como normal, y lo normal lo van viendo como bueno, y lo bueno lo van viendo como aprobado, y lo aprobado lo van viendo como algo que se puede entonces estar practicando. Pero es ahí donde nosotros debemos de estar siendo cimentados en la poderosa palabra de Dios para no caer en todas estas cosas malas, y advertirle a las demás personas también a que se alejen de todo esto que está sucediendo, hermanos. Versículo 28, que dice: y como ellos no aprobaron, ¿qué cosa? Tener en cuenta a Dios. Hermanos, no existe nada peor para una persona que no tener en cuenta a Dios. Porque una persona que no toma en cuenta o no tiene en cuenta a Dios es una persona sin temor a Dios, y por lo tanto está dedicada a cometer hechos vergonzosos continuamente. Y más adelante vamos a ver la lista que el apóstol Pablo habla acerca de todos aquellos que no toman en cuenta a Dios. El no tomar en cuenta a Dios, hermanos, es ignorar a Dios, y por lo tanto viene a prevalecer los deseos de la carne, viene a prevalecer el que yo solamente quiera deshonrar a Dios, negar a Dios, estar en contra de Dios y querer hacer los deseos de Satanás. Porque aquí, hoy por hoy,
está reinando el maligno. El mundo entero yace bajo el maligno, dice la carta de Juan, hermanos. Eso es muy cierto. Pero en todos aquellos que por la gracia de Dios hemos llegado a recibir a Cristo Jesús como nuestro Señor y suficiente Salvador personal, el maligno no tiene potestad o autoridad sobre cada uno de nosotros, sino que el que tiene potestad y autoridad sobre cada uno de nosotros solamente es Cristo Jesús. Amén. Y Él nos cuida y Él nos da entendimiento y nos da luz, hermanos, para que nosotros no vengamos a caer en todas estas cosas. Miren cómo dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hizo Dios? Los entregó a una mente reprobada. Los entregó a una mente reprobada. En otras palabras, si nosotros no tomamos en cuenta a Dios, ya explicamos, ¿por medio de qué se ha dado a conocer Dios? Por medio de su creación. Por medio de su creación, ¿verdad? Lo estuvimos viendo el domingo pasado. Hay una revelación general de parte de Dios. Los cielos cuentan ¿qué? La gloria de Dios. Así es, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así es, también por medio de la conciencia. La conciencia nos dice a nosotros qué es lo bueno, qué es lo malo. Dios ha puesto eso en el ser humano. Amén. Eso existe. Ahora, cuando el hombre no quiere hacer caso a Dios, no quiere tomar en cuenta a Dios, viene Dios y Él los entrega. ¿Pero los entrega a qué? A una mente reprobada. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan lo que hizo el apóstol Pablo en aquel hombre que estaba viviendo con la suegra de ese mismo hombre? Con la madrastra, mejor dicho, con la madrastra, así es, con la madrastra. ¿Cuántos de ustedes? Lo entregó a Satanás por lo que estaba viviendo, por lo que estaba haciendo. La palabra de Dios dice de que el tal se ha entregado a Satanás. Hermanos, cuando nosotros queremos pecar, cuando nosotros queremos deshonrar a Dios, cuando nosotros queremos hacer lo malo, los deseos de la carne, Dios, como parte del juicio que Él va a enviar a esas personas, a los que quieren vivir en pecado, los entrega ¿a qué? Aquí, ¿a qué dice aquí? A una mente reprobada. ¿Qué es una mente reprobada, hermanos? Hola. Que no es aprobada por Dios. Así es, una mente, en otras palabras, aquí nosotros vamos a poner una ilustración claramente. ¿Cuántos de ustedes han ido a la escuela? ¿Verdad que para pasar algún examen usted tiene que sacar alguna nota elevada? Y es aprobado, ¿verdad? Y si usted saca notas malas, usted va a ser reprobado, ¿verdad? Y si así es en todas sus materias, usted va a quedar aplazado y va a tener que ir a repetir grado, ¿verdad? En otras palabras, Dios ha puesto un estándar, hermanos, acerca de hacer su voluntad, de tomarlo en cuenta, de creer en Él. Pero aquel que no hace su voluntad y no lo toma en cuenta a Él, tiene una mente entonces reprobada, que no es aprobada, que no está apta, que no pasa entonces al siguiente nivel que Dios quiere en el que permanezca viviendo en santidad con Él, sino que se queda en una mente completamente entenebrecida, llena de tinieblas, llena de pecado, queriendo hacer solamente lo malo. Y por eso le llega de parte de Dios a esas personas que no lo toman en cuenta, hermano. Dios los entregó a una mente reprobada, pero el propósito de entregarlos a una mente reprobada, ¿para qué es? Para hacer cosas que no convienen. Eso es el fruto de una mente reprobada, el hacer cosas que no convienen. Versículo 29, ¿qué dice? Estando atestados, estando llenos ¿de qué? De injusticia. ¿Qué más? Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, hermanos. Todo esto es una lista de las personas que están sin Dios, de la ruina moral del hombre sin Dios. Es una lista. Es una lista que Dios mismo nos dejó a nosotros. Homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Versículo 30. ¿Qué hacen también? Son murmuradores, detractores. ¿Qué más? Aborrecedores de Dios. Hermano, ¿a cuántos de ustedes les ha pasado lo siguiente? Usted se ha dado a conocer como cristiano, tal vez ante alguna persona. Alguna persona tiene conocimiento de usted y que usted es cristiano. Usted ha dado testimonio de que es hijo de Dios. Usted les habla de Dios muchas veces. ¿Y cuántas veces esas mismas personas a las que usted le quiere hablar de Dios, esas personas le dicen: yo no quiero saber nada de Dios?
ahorita no me hable de eso, no tengo tiempo para eso, ¿verdad? No quiero hablar con Dios. ¿Por qué? Porque aborrecen a Dios, al único que le puede dar la salvación, la vida eterna, hermanos. Y aquí está hablando acerca de esos hombres que son aborrecedores de Dios. Llevándola a la práctica, ¿cómo cree usted que luce una persona que aborrece a Dios? ¿Cómo luce? Llevándola a la práctica, ¿cómo luce una persona que aborrece a Dios? En desobediencia a los mandamientos de Dios. Exacto, porque no toma en cuenta a Dios, lo desobedece. Así es, excelente aportación. ¿Qué más? Hola. Solo anda amargado también. Una persona sin Dios anda infeliz, anda desdichada. Exacto, así es. Muy buen aporte también. ¿Qué más? ¿Cómo dice el hermano? Sin su fe, sin nada, ¿verdad? Sin fe y sin nada, exacto. Esta persona vive para hoy, para el hoy y para el aquí, ¿verdad? Exacto. Una persona que no tiene fe es una persona que está completamente llena de vicios, llena de las cosas que Dios aborrece, llena de todas estas listas que se está hablando. Mire cómo dice también: son injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Ahí está. Necios, desleales, sin afecto natural, como cuando tal vez algún padre no se compadece de sus propios hijos, hermanos. No tiene un afecto natural, implacables, y son también sin misericordia. No tienen misericordia ellos. ¿Por qué? Porque no han aprendido del Dios de toda misericordia, que Él es misericordioso, ¿verdad? Porque no toman en cuenta a Dios. Ahora, versículo 32, ¿qué dice? Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, ¿cómo es posible? Y aquí viene la pregunta, porque en un estudio bíblico se debe de preguntar, se debe de aportar: ¿cómo es posible que todas estas personas con una mente reprobada, entenebrecida, con toda esta lista que acaba de describir el apóstol Pablo, hayan primeramente entendido de que va a haber un juicio de parte de Dios? Porque aquí me está diciendo el versículo 32, quienes habiendo entendido, ¿qué cosa? El juicio de Dios. O sea que ellos han entendido de que también hay juicio de Dios. La pregunta es, ¿cómo? Eso, hermano, el apóstol Pablo antes, eso lo había enseñado. Y la conciencia de ellos, hermano, da testimonio de que va a haber un juicio de parte de Dios. Exacto. Oigan, prestaron atención, ¿verdad? El apóstol Pablo lo había enseñado. ¿Y qué más? Su conciencia le daba testimonio que lo que el apóstol Pablo estaba diciendo era verdad. En su conciencia, exacto. ¿Y qué dijimos que era la conciencia? La conciencia, hermano, es, por ello siempre es una voz interna de parte de Dios, y el cual ha escrito su ley moral. Así es, lo que es bueno, ¿verdad? Lo que es malo, exacto, así es. Ahí está, hermano, en que va a haber un juicio de parte de Dios. Y ellos lo han entendido, y por eso que la Biblia anteriormente dice que ellos no tienen excusa. No pueden ellos decir, nosotros no lo sabíamos, nosotros ignorábamos todo esto. No pueden hacer eso. Ahora, fíjense bien, hablando acerca de esto, lo que dice el apóstol Pablo también, pero a la iglesia en Corintios, 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 10, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice. ¿Ni quiénes dice ahí? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni quiénes más, ni los afeminados. Y es lo que está hablando Romanos 1, en lo que acabamos de leer, ¿verdad? Ni los afeminados, ni quiénes más, ni los que se echan. ¿Con quiénes? Con varones. Hermanos, se da cuenta cómo Dios prohíbe todas estas aberraciones, todas estas cosas completamente malas. Hermanos, la Biblia es tan extensa desde el Génesis hasta el Apocalipsis que ella toca prácticamente todos los temas, los tópicos que usted quisiera tal vez entender en su diario vivir. Y ahorita está tocando ese tema. Ni los afeminados.
ni los que se echan ¿con quién? Con varones, hermanos. Está hablando acerca de la homosexualidad. Ellos no van ¿a qué? ¿A entrar a dónde? Al reino de los cielos. Por eso Dios es tan importante que Él nos dice los que no van a entrar y quienes sí van a entrar. Oigan, siga leyendo conmigo. Ni los que se echan con varones, pero no solamente ellos tampoco. ¿Quiénes más? Ni los ladrones, ni los ávaros, así es, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, a mí siempre que exponemos la palabra de Dios, me gusta ver la condición moral, en este caso, del hombre sin Dios. Saben de que tanto el ladrón como el homosexual necesitan arrepentimiento, necesitan arrepentirse. Saben que también ellos necesitan a Cristo. Saben de que hay testimonios de personas que han estado en esos hechos vergonzosos, que por la gracia de Dios han venido a arrepentirse, a poner su fe completa en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, y han salido, han cambiado por la gracia de Dios de esa pecaminosidad que ellos estaban practicando. Y saben que en los tiempos del apóstol Pablo había hombres que eran homosexuales, pero dejaron de ser homosexuales y que vinieron a creer en Cristo Jesús, y Cristo Jesús los lavó, los limpió. Sigan leyendo el versículo 11, ahí mismo, después del 10, ¿qué dice? Y esto erais tiempo pasado, y esto erais ¿quiénes? Algunos. Y esto erais algunos. En otras palabras le estaba diciendo, algunos de ustedes eran, ¿qué cosa? Eran injustos, eran fornicarios, eran idólatras, eran adúlteros, eran afeminados, eran hombres que se echaban con varones, eran ladrones, eran avaros, eran borrachos, maldicientes, estafadores, eran eso. Pero que dice, mas ya habéis sido. Se da cuenta cómo es el sacrificio de Cristo Jesús. Que Cristo Jesús, hermanos, vino a perdonar todos nuestros pecados, aún esos pecados tan vergonzosos. Aún esos pecados tan vergonzosos. ¿Por qué? Porque Cristo es el Salvador del mundo, el único Salvador del mundo, en quien se encuentra perdón de pecados, hermanos, cualquier pecado que sea, excepto, la palabra dice que hay un pecado imperdonable. Hay que hacer esa aclaración. El pecado imperdonable significa que nunca se le va a perdonar, que no tiene perdón, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La palabra de Dios habla acerca de ese pecado imperdonable. La razón por la que las personas van al infierno es por rechazar a Cristo Jesús como su Señor y su suficiente Salvador personal. Ellos lo rechazan, no quieren nada con Dios. Y por lo tanto, ellos no creen en las obras que Cristo Jesús vino a hacer. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo, así es. Y entonces cuando no se cree en las obras que Cristo Jesús hizo, cuando no se cree en Cristo Jesús como su Señor y su suficiente Salvador personal, ese pecado no se le puede perdonar. No es perdonable y por lo tanto va al infierno. Por eso la Biblia dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa, oiga, el que se opone, el que no quiere creer en Cristo Jesús, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Sigamos leyendo aquí esta lista. Oiga como dice 1 Corintios 6:11, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. ¿En el nombre de quién? En el nombre del Señor Jesús. ¿Y por quién más? Y por el Espíritu de nuestro Dios. Así es. Y Romanos capítulo 6 versículos 21 al 22 dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? De las personas, hermanos, les está diciendo de lo malo que hacían, de todo lo que cometían en contra de Dios. ¿Qué fruto tenían? Por eso la Biblia dice que no participemos de las obras infructuosas de la carne. Oiga, porque el fin de ellas es muerte, porque la paga del pecado es muerte. Exacto. Mas ahora, dice Pablo, aquí hay un cambio.
Y aquí es donde vamos a tratar de profundizar más, hermanos. Todo esto era la introducción. Ahora comienza el mensaje. Amén. Mas ahora que habéis sido, ¿qué cosa? Libertados del pecado. Libertados del pecado. Ahora ya hemos sido libertados. Dios nos libertó a nosotros del pecado. ¿Y hechos siervos de quién? De Dios. Así es. Dios nos liberta del pecado, nos hace siervos suyos y tenemos por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación. La santificación. Y como fin, la vida eterna. En otras palabras, hermano, Dios lo libertó a usted del pecado. Usted ya no es esclavo del pecado. Ahora usted viene a servirle a Dios, porque ahí dice, y hechos siervos de quién? Siervos de Dios. Vayan analizando esto. Dios nos liberta del pecado. Después de libertarnos del pecado, ¿qué hace Dios? Nos convierte en siervos de Él. Entonces significa que ahora ya no le estamos sirviendo al pecado. Ahora le estamos sirviendo ¿a quién? A Dios, a Cristo Jesús, ¿verdad? Y luego dice que después de hacer eso, nosotros tenemos por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación. Ahora, en otras palabras, el fruto de haber sido libertado del pecado, de ser hechos siervos de Dios, nosotros ahora estamos viviendo en santificación. La pregunta es, ¿cómo yo vivo en santificación? Obedeciendo los mandamientos de Dios, obedeciendo la voluntad de Dios. Amén. Eso es vivir en santificación, hermanos. ¿Para qué vivo en santificación yo? ¿Para qué vivimos en santificación? Para estar apartados completamente para Dios, para estar dando buenos frutos delante de Dios, ¿verdad? Agradando a Dios en todo tiempo, con lo que hago, con lo que digo, con lo que, incluso hasta con lo que pienso. Mire cómo dice aquí, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, la vida eterna. Díganlo, hermano. Ahí en ese pasaje, ahí cuenta todos los argumentos que abrazan los arminianos. Correcto. Aquí se dice claramente que habemos sido libertados del pecado. Toda aquella persona que es esclavo del pecado, lo único que va a obedecer es hacer lo malo. No tiene libertad para elegir hacer lo bueno. No es hasta que Cristo viene y hecho siempre de Dios que tiene como fruto vuestra santificación, que la santificación es el fruto de que ya hemos sido libertados del pecado. Amén. Así es, gloria a Dios. Exacto. Nosotros mismos no nos libertamos del pecado. ¿Quién es el que nos liberta del pecado? Así es, Cristo Jesús. Y como fruto de esa libertad que tenemos, ya podemos elegir hacer lo bueno. Hacer lo bueno. Hasta que Cristo nos liberta. Amén. Anteriormente no podemos nosotros elegir hacer lo bueno. Así es. Mientras el hombre no ha nacido de nuevo, tiene una mente entenebrecida, dice la palabra de Dios que por cuanto los designios de la carne son enemistad en contra de Dios y que no pueden sujetarse a la ley de Dios, dice. No quiere, ni siquiera puede, dice. ¿Qué es lo que hace Dios entonces? El Dios que nos liberta. ¿De dónde? Aquí dice, ¿ve? Así es, nos liberta del pecado y nos hace siervos suyos. Y por eso es que ahora estamos viviendo ¿qué? En santificación. Es algo progresivo. A mayor obediencia de la palabra de Dios, a mayor práctica de vivir en la palabra de Dios, mayor santificación. Y mayormente vamos luciendo nosotros a la imagen de Cristo Jesús. Amén. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermanos, Primera de Juan 5:18, y esto quiero decirles algo que es muy importante. El cristiano peca, pero no practica el pecado. Amén. Y cuando digo de que peca, no me refiero a que peca deliberadamente, porque el que dice que no peca hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Ahora, lo que un cristiano no hace, y esto es importante que la Biblia dice, hermano, un cristiano no practica el pecado. ¿O usted cree que un cristiano, un nacido de nuevo, está practicando el pecado? La Biblia dice, yo por eso acudo a la Biblia, porque la palabra de Dios es nuestra norma de fe y de práctica. ¿Qué dice Juan? Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 18.
Miren lo que dice la palabra de Dios, hermano. Dice, sabemos que ¿qué? Que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué es una persona que ha nacido de Dios? Así es, se ha arrepentido de todos sus pecados, una persona regenerada, una persona que ha nacido de nuevo, ¿verdad? Una persona que ha recibido una nueva naturaleza, una nueva vida en Cristo Jesús tenemos ahora, ¿verdad? Fíjense bien cómo dice la palabra de Dios. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué pasa? No practica, ahí está la clave, no está en la práctica, no hace del pecado un hábito. No es que yo ahora voy a estar robando y mañana también y después también, o que yo ahora voy a estar mintiendo y mañana también y después también, o que yo ahora voy a estar, ¿qué más? Estafando, adulterando, fornicando, mañana también y después también. No, el que está en una práctica continua de estar haciendo eso no ha nacido de nuevo. Pecamos, sí, pero no practicamos el pecado. Amén. Pecamos, sí, la Biblia dice nuevamente, el que dice que no peca hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Nosotros pecamos muchas veces de oír, de ver, dígame. Sí, eso es lo que usted dijo anteriormente, ¿verdad? Ven. Yo estaba reflexionando, pensando en eso, y es como lo que la hermana Marlene hizo orar, ¿verdad? Al orar nosotros pedimos perdón a Dios porque pecamos de diferentes maneras, por contestar mal, por una mirada mal que hacemos, por nuestros pensamientos que a veces pensamos mal de aquella persona o de aquel accionar. Entonces ahí es donde cabe lo que usted dice, que dice la palabra de Dios, que aquel que diga que no peca es mentiroso. Es mentiroso. Así es. ¿Verdad? Entonces sí somos pecadores, pero no pecamos deliberadamente. O sea, no lo hacemos porque esa es mi intención hacerlo. Así es. O sea, de repente, imagínense una reunión de hermanos, nosotros nos reunimos y a veces yo le digo una palabra mal a aquella persona, a aquella hermano, entonces yo la ofendí, yo estoy pecando porque ofendí a mi hermano, pero no estoy haciéndolo deliberadamente, de hacerlo continuamente, como está explicando el hermano Alex. Entonces, yo considero que esa es una forma de explicar más, quizás más detallada, lo que le estoy dando ejemplo, ¿verdad? De cómo es que podemos nosotros pecar no deliberadamente. Así es, muy buen aporte, excelente aporte de parte de nuestra hermana Patricia Canizales. Así es, hermano, y es muy cierto, porque la Biblia nos enseña eso. A veces, hermanos, nosotros cuando respondemos de una forma que no es correspondiente a la voluntad de Dios, pecamos. Con mirar mal a alguien, pecamos. A veces con andar diciendo algo que no es correspondiente a la voluntad de Dios, aunque nosotros pensemos que sí es bueno, pecamos, hermano. Por eso, ¿qué es lo que debemos de hacer para evitar caer en todas esas cosas en las que podemos incurrir en esos pecados? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Orar. Así es, porque orar es tener comunión para con Dios. ¿Qué más? Pedirle sabiduría a Dios para saber cuándo hablar y cuándo no. Así es. ¿Qué más? Tener dominio propio también es parte de, para no hablar de cierta forma que no agrada a Dios, hermanos. Ahora, cuando usted comienza a ver el panorama de la ruina moral del hombre sin Dios, pero comienza a ver en dónde está la solución, que es en Cristo Jesús, y a la misma vez los mandamientos que Dios le da para seguir, para no estar en esta ruina moral del hombre sin Dios, usted viene a agradecerle a Dios y decirle: gracias, Dios, porque me abriste los ojos del entendimiento para darme cuenta que lo que yo estaba haciendo era malo, no era conforme a tu voluntad, y que en Cristo Jesús yo tengo todos mis pecados perdonados, y que ahora tú has dejado escrito unos mandamientos los cuales yo tengo que obedecer porque te amo, por agradecimiento y para irme santificando y poder
poder que en nosotros pueda verse la imagen de Cristo mayormente reflejada en todos los días de nuestra vida, hermanos. Y es así como el cristiano aprende a vivir en total dependencia de Dios, sabiendo de dónde Dios lo ha rescatado, porque antes nosotros todos pertenecíamos al reino de las tinieblas, pero Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas, ¿a dónde? Al reino de la luz de su Hijo amado Cristo Jesús. Ahora nosotros pertenecemos a Cristo Jesús. Ahora nosotros tenemos un rey, y ese rey se llama Cristo, y ese rey, ese Cristo quiere gobernar en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestros sentimientos, en todo nuestro ser. ¿Para qué? Para que nosotros le glorifiquemos más y más a Él, hermano. Y es solamente en Cristo Jesús donde nosotros encontramos la salida a todas las clases de ruina moral donde el hombre se pueda encontrar. Usted y yo necesitamos ir creciendo espiritualmente, necesitamos ser personas que vamos aumentando en el conocimiento, pero también en la obediencia de la palabra de Dios, hermanos. ¿Para qué? Para que salgamos de todas las cosas que Dios no quiere, en la que incluso los cristianos estén. ¿Sabe por qué? La Biblia dice que porque es necesario que el juicio de Dios comience primeramente por la casa de Dios. ¿Por qué razón? Porque incluso, hermano, dentro de las iglesias hay personas, del 100% de las personas que van a la iglesia, no el 100% son nacidas de nuevo ni regeneradas, porque la Biblia dice de que hay trigo, hay cizaña, ¿verdad? Hay lobos y ovejas, así es. Hay cabritos, hay ovejitas, como ya lo estuvimos poniendo. Ahora, ¿cómo es que nosotros nos damos cuenta dónde estamos? A través del estándar que Dios nos ha dejado por medio de su palabra. ¿Se dieron cuenta la lista de las personas que son reprobadas por Dios? Decía que aborrecían a Dios, ¿verdad? Son aborrecedores de Dios. Ahora, ¿usted ama a Dios? El que me ama mi palabra, guardará. La muestra en que nosotros verdaderamente testificamos, decimos, damos a conocer de que amamos a Dios es a través de la obediencia a Dios, a sus mandamientos. Lo que dijo nuestra hermana Patricia, así es. Obedeciéndole a Dios, estamos mostrando verdaderamente que somos hijos de Dios. Sí, porque muchas de las características, hermano, que no han sido reprobadas por Dios, muchas de las características, hermano, lo debemos dar para que Dios azote de los reinos que dan dentro de la congregación, hermano. Así es, todas estas características que el apóstol Pablo habla acerca de todas estas cosas, mi hermano, estando atestados desde el versículo 29, atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Hermanos, esa lista le está diciendo a todas aquellas personas que lo que están practicando en cualquiera de esas cosas, porque no necesariamente se puede estar desarrollando todo eso, pero en cualquiera de esas cosas que se esté practicando, ya sea la envidia, porque muchas veces incluso existe eso, hermanos, la envidia que en algunas personas que no debe de existir. Todas estas personas forman parte de los que no van a entrar al reino de los cielos, sino que va a venir un juicio sobre todos ellos. Pero ya presentamos la salida a todo eso, que es viniendo en arrepentimiento y fe ante Cristo Jesús, hermanos, porque Cristo Jesús es el que perdona nuestros pecados. Amén. Y que después de que estamos en Cristo Jesús, nosotros ya no queremos pecar, nosotros queremos santificarnos, nosotros queremos obedecer sus mandamientos, nosotros queremos honrarlo, adorarlo, reverenciarlo, santificar su nombre, así como dice el Padre nuestro: santificado sea tu nombre. Significa que todo aquel que se acerca ante Dios se acerca con un corazón limpio, no con un corazón lleno de maldad, lleno de odio, lleno de avaricia, que esté atestado de toda injusticia, como dice la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que va limpiando el corazón de nosotros? La palabra de Dios. Así es, la palabra de Dios va limpiando todo eso. En otras palabras, estamos hablando en términos espirituales. Ahora, saben de que todos ustedes que están escuchando la palabra de Dios, en la medida que la están escuchando, en la medida que
que se están exponiendo a la palabra de Dios, directa o indirectamente, usted está viniendo a ser limpiado por medio de la palabra de Dios, su mente y su corazón, hermano. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fíjense, y con esto vamos a terminar, con esto concluyo. Se ha dicho y se ha visto de que las personas que son cristianas, como no tienen vicios, no practican ningún vicio, ni de fumar, ni de tomar, ni de andar perdidos en las cosas, ¿verdad?, en drogas y las cosas del mundo, son las personas que tienen un cerebro, hermanos, que mayormente está potencializado a estar viviendo más tiempo conforme a lo que Dios quiere que hagamos. ¿Por qué? Porque es una persona que se cuida su vida, cuida su cuerpo, está alejado de las cosas malas y pecaminosas y dañinas de este mundo, porque el cristiano tiene discernimiento espiritual. Hermanos, uno que no es cristiano anda haciendo cosas malas, anda tomando, anda fumando, anda drogándose, anda engañando, mintiendo, pervirtiéndose, llevando a cabo estas listas llenas de envidia, estafando y todo eso. Pero el cristiano, el nacido de nuevo, ha aprendido a que él cuida su mente, su corazón en la palabra de Dios, sabiendo de que también su cuerpo ahora no es su cuerpo, sino que es templo y morada del Espíritu Santo, hermano, y dura más tiempo por la gracia de Dios. Eso está comprobado. Así que, hermanos, la enseñanza principal, ver cómo Dios lo ha rescatado de donde nos encontrábamos y agradecerle en obediencia a sus mandamientos para siempre traerle gloria y agradecimiento a su nombre, que es sobre todo nombre. Que Dios le bendiga. Vamos a orar, hermano. Gracias, Padre, por tu palabra expuesta el día de hoy, porque hemos visto la ruina moral del hombre sin ti, pero a la misma vez hemos visto la solución, Señor, que está en Cristo Jesús, que Él perdona todos nuestros pecados y que ahora hemos sido lavados, oh Señor, de todas esas maldades, iniquidades que estaban en nosotros, y que ahora somos personas nuevas, con una nueva naturaleza, con una nueva vida en Cristo, deseosos de poder obedecerte, de caminar contigo en todo tiempo, en temor y temblor. Gracias porque nos ayudas a salir adelante. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús de que bendigas a todos mis hermanos aquí presentes, de que nos des luz, dirección, que nos ayudes a vivir conforme a tu voluntad y que no nos adaptemos a las formas de este mundo, Señor, sino que solamente seamos adaptados a tu voluntad, Señor, llenos de justicia, de verdad, sabiendo de que así vamos a poder glorificarte y exaltar tu nombre, que es sobre todo nombre. En Cristo Jesús, en acción de gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo no amar a Cristo Jesús, verdad? Por todo lo que Él hizo en esa cruz del Calvario por nosotros, y que nos ha lavado, nos ha redimido, nos ha salvado y nos ha dado la vida eterna, ¿verdad? ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no amarle y agradecerle, verdad? Es lo único que podemos hacer nosotros, agradecerle y obedecerle a Él, ¿verdad? Y eso nos ayuda también, hermanos, a tener amor por las almas, ¿verdad? Hablarle a cualquier persona que vayamos por cualquier parte, pues hablarle de ese Cristo que vive y permanece para siempre, ¿verdad? Así de que le damos gracias a Dios y al hermano por la exposición de su palabra. Ya va a venir la hermana Marta con los niños. Vamos a entonar el himno 373 para esperarles. Buscad primero el reino de Dios y su perfecta justicia,